perder así la cabeza por él, porque de pronto ya no me quería, porque mi vida se quedó vacía. Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él. Se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de sus silencios, se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que probé en sus labios, se fue, me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de hielo, se fue y la vida con él se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas, encadenada noches de locura, hasta la cárcel yo iría con él, toda una vida no basta sin él. En mi verano ya no sale el sol, con su tormenta todo destruyó, rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos ayer. Se fue, me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de hielo, se fue y la vida... 8 minutitos nos separan de las 2 de la tarde. Siempre me cuesta decir 2. Vamos a hablar de nuestro general. La montaña peronista, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón. Bueno, la semana pasada nos había quedado pendiente hablar del golpe de estado del general Perón el 16 de septiembre. Se cumplió un nuevo aniversario del golpe de estado al general Perón. En 1955 fue el golpe de estado que lo derrocó y bueno, empezó una época muy oscura en Argentina donde se turnaron gobiernos militares y gobiernos democráticos, pero bastante dominados por los militares, no fueron gobiernos democráticos como los que hoy estamos acostumbrados a ver. Eran bastante complicados. Bueno, vamos a comentarle un poco la situación, cómo era en ese momento, y bueno, después vamos a estar poniendo un audio recordando a un discurso de Perón muy interesante. Bueno, en 1947 ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, se lanza el Plan Marshall. El Plan Marshall lo que planteaba era la recuperación de Europa y de los países que habían estado en la guerra y que estaban destrozados, estaban en quiebra su peor total. momento después de la guerra. ¿Qué fue el Plan Marshall? Estados Unidos les financiaba todas las compras que ellos necesitaban, pero la única obligación era que se lo compren todo Estados Unidos. Estados Unidos es un gran productor de materias primas como Argentina, tiene mucha cosecha, muchos animales, es un país muy parecido a la Argentina en cierta forma por su amplitud y por los tipos de economías que se manejan dentro. Bueno, el Plan Marshall lo que hacía era que financiaba, como te digo, entonces todos los países estos de Europa compraban en Estados Unidos y dejaban un poco de lado a otros países como Argentina, que no habían entrado al Plan Marshall y bueno, estaban complicados. En 1949 hay una modificación de la Constitución, que uno de estos programas vamos a estar hablando de la Constitución del 49, que fue derogada después del golpe de Estado automáticamente, que no le cayó muy bien a mucha gente, pero fue una Constitución bastante moderna para la época, era muy revolucionaria y planteaba constantemente la socialización de los recursos naturales y dentro del país. ¿Eso cómo sería, digamos, producir para el país únicamente después? Hacía bastante hincapié en que los recursos debían ser usados para que la población esté bien y luego para hacer negocio. Era como que ponía en una segunda instancia los negocios y bueno, y hacía esto. Pero también permitía la reelección.
que hasta ese momento no existía la posibilidad de reelección. Y bueno, Perón la necesitaba para seguir en el poder. Incluso era una exigencia del pueblo que quería a Perón en el poder todavía un mandato más al menos, ¿no? Algo parecido a lo que pasa hoy desde la parte del kirchnerismo, que todavía asume que Cristina está en posición de ser reelecta. Obviamente no tiene para modificar la Constitución se necesita las 3/4 partes de la Cámara que esté de acuerdo. Hoy en día el kirchnerismo no tiene ese número, en su momento Perón lo tenía y lograron hacer la modificación en 1949. En 1951 vienen las elecciones y Perón gana con un 62% de los votos. Un 62% de los votantes votó a Perón y era increíble el apoyo que tenía, ¿no? Pero teníamos también el mejor país prácticamente en el tema de industrialización, producción, había cambiado mucho y estaba muy orientado a los trabajadores y a que habían podido mejorar su estatus de vida y estaban mucho mejor realmente a los años anteriores. Bueno, ahí apenas es la reelección, ya había mucha gente en contra, obviamente, se da un intento de golpe de Estado, Evita todavía estaba viva, se da un golpe de Estado y obviamente que no llegó a cumplirse, pero hubo un intento. Evita estaba muy enojada, incluso Evita estaba tan enojada que decía que había que castigar a estas personas. Perón no tomó esas medidas tan abruptas y bueno, todo siguió como estaba. En 1952 se lanza un segundo plan quinquenal que lo que buscaba era desarrollar lo que era la industria pesada y otras industrias más importantes, que era como la del acero, la de los químicos, industrias que iban a servir para fortalecer la economía de Argentina. También muere Evita en 1952. ¿En el 52? En el 52. Muere Evita y también muere el vicepresidente Perón, que por ahí no se habla mucho, pero también fue un golpe bastante duro, ¿no? Fueron dos muertes muy cercanas que dejaron a Perón como un poco raro, digamos, porque imagínate, Evita, yo soy una de las personas que piensa que Evita era el centro del peronismo, o sea, el peronismo era importante, pero Evita era lo más importante del peronismo. Y que haya muerto tan joven, con una edad tan joven, es impresionante. Habíamos puesto un audio en el Facebook, para la gente que por ahí no lo vio, donde Evita habla con estas personas que son las damas de beneficencia de la época, que todavía existen, ¿no? Estos grupos de beneficencia que tienen toda la plata, pero hacen donaciones y se creen que con eso ayudan y hacen grandes cambios, ¿no? Pero bueno, ya a partir de 1953 la crisis política es muy muy grande, incluso aparecen algunos casos de corrupción dentro del gobierno de Perón que lo debilitan. Hay una marcha en apoyo de Perón de parte de la CGT y esta marcha es bombardeada por algunos sectores de los militares que estaban en contra de estos cambios que permitía el peronismo, porque estaban viendo que ya era algo como muy dentro de la sociedad, que iba a ser muy difícil de correrlo. Al principio como que subestimaron a Perón. Dijeron, no pasa nada acá. Cuando vieron el apoyo que tenía la gente, dijeron, no, tenemos que empezar a cambiar esto porque perdemos nuestros poderes, perdemos la posibilidad de seguir manejando el país. Las mujeres empezaron a votar también. Las mujeres empezaron a votar. También eran otros. Me recordó el otro día que se cumplió un aniversario en estos días de esa época tan importante. Bueno, bombardean a esta marcha en apoyo peronista. 2 bombas tiran y bueno, hay varios heridos, no hay ninguna muerte, pero hay varios heridos. Y bueno, esto provoca que el movimiento peronista se enoje y empezaron a incendiar edificios de la oposición en contra de estos ataques. Es como que ya estaba muy conflictiva la situación entre la oposición, que se había concentrado en un grupo, todos estaban dentro de la oposición, la izquierda, la iglesia, un montón de sectores que, como más o menos como pasa hoy, que la oposición pareciera única y con un solo discurso, solamente en contra del kirchnerismo, no eran oposiciones entre ellos y también al kirchnerismo, era como que la oposición estaba unida en contra del kirchnerismo. Bueno, en ese momento Perón toma la decisión también de darle una cierta amnistía a 4.000 presos políticos que estaban en ese momento, para mejorar un poco la situación, ¿no? La calma. Presos políticos del gobierno de Perón, que hubo presos políticos, no lo podemos ocultar, pero claro, era un general también, pero también bombardeaban en las marchas, era un desastre, digamos, lo que estaban haciendo los presos políticos. Bueno, en 1954 Perón como que toma algunas decisiones un poco
que se pueden discutir, ¿no? Por ejemplo, la peronización de los contenidos escolares. ¿Se acuerdan que venían los libros con la imagen de Evita, con la imagen de Perón en las escuelas? Y bueno, mucha gente estaba en contra de eso, porque decían, pará, no es la forma de educar a nuestros hijos, era como un régimen muy autoritario. Claro. Para estas personas este tipo de medidas. Bueno, después a la iglesia no le gustaba porque Evita, al morir, se había transformado en la jefa espiritual del país todo el tiempo. Era como una adoración que hacían a Evita, se armaban los monumentos y Evita era como el centro de la fe del pueblo, ¿no? Y bueno, a la iglesia obviamente no le gustaba. Los santos son las imágenes para adorar después de la muerte, ¿no? Evita. Estaba ya la iglesia estaba bastante enojada. Además de esto, Perón promulga algunas leyes que no sé si obligaron, pero que lograron que la iglesia se ponga incluso más en contra. Por ejemplo, suprimió la enseñanza religiosa, que era obligatoria hasta ese momento, que para mí es una excelente medida, muy revolucionaria para la época. Pensemos que esto es bueno. 50, década del 50. Luego declara posible el divorcio, lo hace legal al divorcio, que no existía en ese momento. También muy revolucionario para su momento. Pensemos que después del golpe de Estado, todas estas medidas se derogaron y recién en el gobierno de Alfonsín se volvió a hablar de divorcio. Mirá toda la cantidad de años que pasaron para que bueno, esta medida pueda tener el peso que tiene hoy, que es totalmente claro. En ese momento ya se planteaba. Son todas medidas, vos me decís todas estas cosas. Medida radical, cambiada, cambios enormes. Me hace acordar mucho, veo mucho eso en la actualidad. El matrimonio igualitario, cambios sociales muy importantes, ¿no? Le daba derecho a la gente que los necesitaba, porque ¿por qué estar obligado a mantener el matrimonio si una pareja ya no sentía el afecto que sentía? Bueno, la iglesia obviamente estaba de los pelos con todo esto. Y además pretendía separar al Estado de la iglesia. ¿Qué significa esto? El Estado financia a la iglesia hoy en día. Bueno, Perón quería separarlo, decía, bueno, la gente que quiera apoyar a la iglesia, era como que Argentina no tenga una religión constitucionalmente estricta, claro, digamos, sino que ayudar a la iglesia, pero no ser el centro financiero de la iglesia, porque eso es lo que es hoy el Estado. El Estado financia casi todos los gastos de las iglesias. Bueno, también eso no le gustó mucho a la iglesia, obviamente perdían mucho. Entonces las iglesias se transformaron en grandes centros de concentración en contra de Perón y en pos de golpes de Estado, que era lo que había en ese momento, ¿no? Los militares eran muy importantes en ese momento, no como ahora, eran el centro de todo, las fábricas más importantes eran militares, todo el poder se concentraba en los militares. Entonces las iglesias se transformaron en centros clandestinos donde se juntaban armas, se juntaban a hacer reuniones secretas en busca de sacar a Perón del poder. Era el objetivo, sacar a Perón del poder, no importa el resto, saquemos a Perón del poder y después vemos cómo solucionamos los problemas. Era como la única solución. Cualquier gobierno que hubiese sido en toda Latinoamérica tirando a la igualdad, a que el trabajador también tuviese los mismos derechos que el de arriba, iban a tratar de sacarlo. De parte de no tan solo de la iglesia, sino de Estados Unidos, de muchos lugares del mundo. Ya estaban internacionalmente para que Perón salga, porque recordemos Winston Churchill, que era el presidente de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, después, muchos años después, le hacen una nota y le pregunta cuáles son las dos cosas más importantes que hizo en su gobierno. Y dijo, la primera fue ganar la Segunda Guerra Mundial y la segunda fue frenar el gobierno peronista. Lo dijo el presidente de Inglaterra en ese momento. Imagínate lo que era Perón para el resto del mundo, era una amenaza enorme, ¿no? Porque Argentina crecía, se estaba transformando en una potencia tecnológica, manufacturera y en todo sentido. Bueno, en 1955 la oposición realiza la marcha más importante en contra de Perón, con la iglesia y grupos de izquierda en sus filas. Es impresionante entender que la izquierda se ponga del lado de estas medidas, ¿no? De medidas golpistas en contra del gobierno. Pues tampoco beneficiaba a eso, tampoco. Exacto, bueno, empezaron a concentrarse entonces la oposición. El 16 de junio, mientras se realizaba una muestra aérea, 30 aviones bombardearon en 3 ataques durante 5 horas la Casa Rosada. La Casa Rosada. Y la residencia de Recoleta, que era donde vivía Perón. Vieron que hoy el presidente está en Olivo, la Quinta de Olivo es el lugar donde vive el presidente. En ese momento la residencia era en Recoleta. ¿Sabes lo que hicieron después del gobierno de Perón? La demolieron porque no querían saber
no que, viste Nadie que más querían tiene que estar eliminar ahí. todos los vestigios del peronismo de la Argentina. Tan así que esta residencia de Recoleta la demolieron. No existe más. Tuvieron que hacer más adelante la Quinta de Olivos en otro lugar, porque este lugar bueno. Entonces Ese también bombardearon esta residencia de Recoleta. La intención claramente era matar a Perón, matarlo. 30 aviones bombardeando el país, aviones con militares argentinos bombardeando el país, bombardeando a la gente. ¿Quería decir algo, huevo? La película de Gatica dice que sale el bombardeo. Sale el bombardeo. No, las fotos del bombardeo son impresionantes. Bueno, tras los ataques mueren 300 personas. Imagínate que había una muestra aérea en ese momento. Estaban esperando que hagan una muestra aérea y empezaron a bombardear de golpe a la gente. 300 personas y el doble resultaron heridas. 40 niños que venían en un colectivo del interior a conocer a Perón son alcanzados por una bomba y mueren. El colectivo entero, como los 40 chicos. Salvaron totalmente. Bueno, igual eso no es nada en comparación a lo que siguieron matando después mientras estuvieron en el poder. Después hicieron un desastre, pero este fue el arranque, no bombardear. Lo que hablamos el otro día de Allende, que le bombardearon la Casa de la Moneda en Chile para matarlo también, para sacarlo del poder porque no encontraban otra solución. Qué triste, ¿no? Tener que llegar a esto y no poder sacar un gobierno por democracia con los votos, convenciendo a la gente, ¿no? Que este gobierno no era bueno. Pero bueno, vimos cuál era el apoyo de Perón, 62% de los votos. O sea, era muy difícil demostrar que el pueblo no estaba con Perón. Bueno, Perón logró sofocar esta rebelión de algunos grupos militares gracias a los aliados militares, porque Perón tenía dentro de los militares algunos grupos que estaban en contra, pero también tenía algunos grupos a favor. Gracias a estos grupos a favor logró sofocar todas estas rebeliones. Bueno, los militares realizaron esa noche la quema de varias iglesias, porque ya se conocía lo que estaban haciendo las iglesias, que era un desastre. Fue la famosa noche de la quema, que muchas iglesias fueron quemadas en ese momento en contra de esto. Bueno, Perón rompe relaciones con la oposición y pone en mano de la CGT su renuncia. Perón le dice a la CGT, mira, yo no puedo seguir con esto, no puedo poner al país en riesgo durante esto. Y la CGT lo que hace es una marcha a favor de Perón, diciéndole que querían seguir en la lucha. Bueno, una vez en la Plaza de Mayo, Perón cambia de parecer y dicta su duro discurso contra la oposición sin posibilidad de recomponer la relación, que el discurso es el que tenemos. Bueno, lo ponemos el 16 de septiembre, lo último para decir y ya nos quedamos escuchando el discurso. El 16 de septiembre entonces comienza en Córdoba el levantamiento a cargo del general Leonardi, que culmina en el golpe de estado que termina derrocando a Perón, que se tiene que exiliar en Paraguay luego de este ataque. Y bueno, y ahí ya empieza una época bastante oscura, el golpe de Perón, y ya empiezan los militares a mandar en el país. Y un montón de homicidios. Y todo lo que sigue después, históricamente, que bueno, ya estuvimos hablando y vamos a seguir hablando del tema, que es muy interesante. Es un pedazo de la historia que no hay que olvidar. Que muchas veces es muy ocultado también, ¿no? No sé cuánta gente sabe que bombardearon Plaza de Mayo, que hicieron este Me estaba desastre, enterando ahora con un gobierno con vos. democrático que había sacado el 62% de los votos, que es lo que más bronca te da. Es una vergüenza que haya pasado eso en el país. Bueno, escuchamos un poquito del el discurso. audio de Perón, muy enojado. Obviamente, después de lo que pasó, si no estás enojado, es un poco raro, ¿no? A ver qué dice. A la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. Con nuestra tolerancia exagerada, nos hemos ganado el derecho de reprimirnos violentamente. Y desde ya establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o la Constitución, puede ser muerto por cualquier argentino. Esta conducta que ha de seguir todo peronista no solamente va dirigida contra los que ejecuten, sino también contra los que conspiran e incitan. La consigna para todo peronista, esté aislado o esté dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros
Bueno, qué final, ¿no? Cuando uno de los nuestros caigan, caerán 5 de ellos. Ese discurso, como decíamos recién, Perón había puesto la renuncia en mano de la CGT, toda la CGT y la gente y el pueblo había ido a la Plaza de Mayo a darle su apoyo a Perón y decirle que no querían que se vaya, que él tenía que estar en el gobierno, que empiece la lucha. Perón cambia totalmente el discurso y dice estas palabras, obviamente muy enojado. Pero ¿De quién bueno, no lo daría? en cierta forma, Perón después cambia de parecer y no genera este conflicto social que se podría haber dado, porque esta gente le solicitaba a Perón armas para combatir a estos grupos rebeldes que querían sacarlo del poder. Hubiese sido una Perón masacre se peor. niega porque, como lo cuenta muchos años después, hubiese sido una matanza entre argentinos, que él no quería eso del país, y bueno, decide dejar que se dé el golpe de Estado y exiliarse en Paraguay en espera de que la situación dure poco y que todo se mejore para acomodar un poco el país. Pero bueno, todos estos temas lo vamos a seguir entonces hablando. Muy interesante este tema. Bueno, vamos a hacer un cortecito, ponemos un temita chuno y ya volvemos. Y ya están las chicas. Las payasas de Hospital, creo que. Recuerda que te puedes comunicar con nosotros al 1541-6446. A ti te estoy hablando, a ti la que no escucha. A ti que con lo que te sobra me darías la luz para encender los días. A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo he perdido todo. A ti te estoy hablando, a ti, aunque te importe poco lo que estoy diciendo. A ti te estoy hablando, a ti, aunque es perder el tiempo. A ti que te pasó tan lejos el rigor del llanto y la melancolía. Si nunca dije la verdad fue porque la verdad siempre fue una mentira. A ti te estoy hablando, a ti, aunque te valga madre lo que estoy diciendo. A ti que te faltó el valor para pelear por ti. A ti que te consuelas con cubrirte de Chanel las huellas de mis besos. A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada, nada. A ti que por despecho estás pensando con los pies. A ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía. A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada. Nada. A ti te estoy hablando, a ti tan sorda y resignada. A ti que duermes con tu orgullo y te dejas tocar por tu rencor barato. A ti que te gusta ir de mártir repartiendo culpas que son solo tuyas. A ti te estoy hablando, a ti, porque no hay nadie más que entienda lo que digo.